largo, o sea, muchachos, el primer llega Rafa Márquez. Claro. Todavía no ha acabado el Mundial y el primer madracín. ¿Y qué? A Rafa Márquez. O sea, es correcta la actitud de Rafa. Está bien, porque los señores digan que algunas veces no quisieron contestar. Es correcta la actitud. Está bien la actitud. Sonríe. Está bien la actitud. No, es que no es igual que Javier. Está bien la actitud. Ese es el primer error. O sea, ya lo estamos comparando con Javier. Déjame hablar. Por eso la actitud es una maravilla. Déjame hablar. Pero bueno, no. ¿Cuántas veces he platicado contigo afuera del programa? Muchas. De este tipo de cosas. Muchas. Cuando uno es futbolista, la verdad, por ejemplo, yo veo a Rafa, él es un tipo serio, siempre lo ha sido, muy profesional, pero se creó una cultura de futbolista, por lo menos a mí me tocó ser compañero también de él y de todos. Es muy difícil comprender a la prensa, teniendo la perspectiva de jugador. Y en este caso, por ejemplo, Rafa, que compartíamos algunas veces el vestuario, es difícil comprender la prensa. Entonces, yo he tratado me ha cambiado la perspectiva estando aquí, hermano. No lo estoy justificando. Estoy diciendo... Conociste a Rafa a los 19 años en Atlas. El señor corrió medio planeta, es figura internacional. Yo lo sé, pero... La actitud que él toma, yo la tomé también a veces cuando era y me decían payaso. Por eso que tú quieras. De hecho, muy contento y con muchas ganas. Gracias. Creo que pero acaba de dar una entrevista. No hubiera, por eso. Oye, Chato, no puedo hablar, estoy muy contento y con muchas ganas de empezar. Gracias. Tú sabes que le ponen órdenes arriba, para eso hay una conferencia de prensa, me extraña. Sabes que hay una conferencia de prensa donde él tiene que hablar. Es que los jugadores han pasado. No. Es que me extraña, señor, por tantos años. Hay momentos en los que los jugadores tienen permiso de hablar y los técnicos tienen permiso de hablar. Hay momentos en los que Rafa Márquez no puedo hablar, Chato, no puedo hablar. Bueno, nada más unas palabras. Vámonos. No quiso hablar en ese momento. Seguimos con la discusión. Una sonrisa también no le costaba nada, ¿no? Un segundo, muchachos, por favor, vámonos en vivo hasta Miami porque se suma Rubén Rodríguez, que espero que esté escuchando esta bonita y amigable conversación, Rub, a nuestro estilo Sombra, te extraño en Miami, recuerdo bellos momentos contigo ahí en Miami haciendo coberturas mundialistas. ¿Cómo ves el tema? Todo esto, vamos primero si quieres por la situación de Rafa. Tú tienes también años poniendo el micrófono y haciendo coberturas y teniendo este feeling. ¿Cómo ves este detalle de Rafa? ¿Cómo estás, mi querido Santi? Sí, aquí estuvimos muchos momentos con la selección argentina, Copa América, ¿no? Y después, obviamente, los mundiales, hermano. Un abrazo a todos a la distancia, ya desde Miami, por cierto, 29 grados, ¿no? O sea, es una cosa espantosa, te suda absolutamente todo lo sudable. Epa. Y bueno, lo que sí, mira, a ver, de Rafa, a ver, hay que conocer a Rafa. Rafa siempre ha sido un tipo seco ante la prensa, un tipo hosco, ¿no? Un tipo que no le gusta la prensa, ¿no? Pero yo soy con Fer, o sea, oye, perdón, no puedo hablar, nos vemos en septiembre cuando me presenten, gracias por estar aquí, buenas noches y me voy, ¿sabes? O sea, no pasa nada, pero bueno, tengo entendido que también en Federación le dijeron, oye, pues un buenas noches no estaría de más, ¿no? Se acabó, o sea, yo creo que también a Rafa le jalaron las orejas. Y yo era de los que pensaba que había aprendido algo, por lo menos del manejo, ¿no? Porque, a ver, Javier también es así, ¿eh? Javier lo paras y en la banqueta o a cualquier entrenador, ¿no? Y no te dan entrevistas. Es más, Hernán o mi tocayo, por cierto, tocayo, buenas noches, ¿no? Que les tocó. Algunas veces a nosotros no nos dan entrevistas, pero decían, oye, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, aguántame mañana o espérame al ratito, ahorita regreso, buenas tardes, y se acabó, muchachos, vámonos, ¿no? O sea, yo creo que fue nada más tacto. Y ya digo, no sé si tenía prisa o no, porque tengo entendido que había gente de la federación ahí, que hasta a ellos les sorprendió un poco la actitud que tomó ante el medio. Ahora, me parece que Rafa tiene que ir componiendo eso, porque hoy está más expuesto que en otras ocasiones, ¿no? Hoy, en cualquier torneo que vaya, va a hablar antes y después de los partidos, quiera o no quiera, va a estar en conferencias. O sea, yo creo que tiene que cambiar mucho. A mí me tocó, Santi, previo a la Copa del Mundo de Qatar, no sé si recuerdas donde nos vimos por allá, yo hice una gira en Girona y él estaba dirigiendo al Barça B. Así es. Y me tocó visitarlo en un partido del Barça B que jugó en Girona. Era otro Rafa, también hay que decirlo, era otro Rafa por completo. En una conferencia de prensa hasta me saludó, me sonrió por mi nombre, después de ahí se bajó a saludar, habíamos 2 o 3 periodistas, no recuerdo quién más estaba, pero bueno, se salió y se saludó. Yo creo que también tiene que ver con el entorno, ¿no? Y que se ha creado. A Rafa no le gusta la prensa mexicana, eso es un hecho, ¿no? Pero si esto mismo le pasa siendo técnico del Barça B, te garantizo
que se para aunque sea un minuto, ¿eh? Claro. Un minuto aunque sea. Esa es la diferencia. Rob, respecto a la información que... Yo creo, Fer, Bueno, dale con eso y ahora cerramos. Dale. No, nada más era eso, nada más comentar. Mira, yo creo que en Barça B o en el Barcelona 1, en lo que tú quieras, creo que hay temas, ¿no? También creo que se han manejado ya diferentes, ¿no? Los técnicos no hablan en pasillos, en chacaleos, etcétera. Pero lo que tú dices, un buenas noches, no puedo hablar, de verdad, gracias, se acabó. Hubiera quedado como crack, hubiera tomado su vuelo, se hubiera ido tranquilo y después en septiembre que lo presenten, listo, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto que hay en torno respecto a Guardado? ¿Si va a llegar Guardado, no, hablaron? ¿Qué info tiene, Sombra? Fíjate, mira, la próxima semana, te lo cuento, la próxima semana Rafa se va a reunir con Andrés Guardado en España, en Sevilla. Los va a ir a visitar aparte de su cuerpo técnico. ¿Cuál es la intención de platicar con Guardado en España? Ahorita Guardado está en funciones de comentarista para una cadena que tiene derechos en español para Estados Unidos. Y acabando el Mundial, quedaron de verse en España para platicar, para ver qué está haciendo él, porque a ver, le va a costar mucho trabajo a Rafa convencerle y a la propia federación, ¿eh? A Guardado no va a ser con dinero, tienes que darle algo diferente. ¿Por qué? Porque en Betis el crecimiento que está teniendo es exponencial. Incluso no sé si recuerdan cuando todavía estaba en su etapa de jugador, era ya casi auxiliar, ayudaba mucho a Pellegrini, ¿no? Entonces, es un tipo que ha ido creciendo mucho y quiere dirigir. Entonces, no sé qué tanto hoy Guardado baraje la posibilidad de volverse a auxiliar, tal vez 1 o 2 de Rafa, ¿no? Y con el crecimiento que está teniendo en el Betis, ¿no? Dirigiendo a fuerzas inferiores y creciendo. Entonces, eso es lo que quiere ver Rafa, sentarse con él, platicar qué tanto pueden hacer, ¿no? Y de ahí comenzarlo a trabajar, a ver si se puede, si es viable o no. Yo creo que hoy es más necesario para la selección un Andrés Guardado que para la carrera de Andrés Guardado estar con selección, ¿eh? Porque el crecimiento que va a tener en el club va a ser muy diferente, va a ser mucho más completo para lo que él quiere y lo que él busca. Pero hoy para Rafa es fundamental tener a un Andrés Guardado o alguien del perfil de Andrés Guardado que le ayude a manejar el grupo, que sea cercano a los jugadores, que sea cercano a él. Yo creo que por ahí tiene que buscar a alguien más si no es Andrés Guardado con el perfil. También, Santi, te puedo contar, hoy me platicaban que también con el que se quiere sentar es con el profesor Bernardo Cueva, que hoy trabaja con el Chelsea, que hace unos meses era asesor deportivo de la selección. Bueno, él lo quiere sumar al cuerpo técnico. Su intención es sentarse con él, platicar con él, intentar sumarlo al trabajo de selección mexicana como especialista en táctica fija, tanto defensiva como ofensiva. Eso sería una gran incorporación porque es un tipo exitoso, que ha trabajado mucho, no por algo está en el Chelsea, ¿no? Entonces sería un complemento ideal. O sea, lo que yo voy es que Rafa quiere completar un cuerpo técnico con todas las áreas posibles. ¿Se acuerdan que aquí les platicamos? Le van a cumplir hasta el último detalle. Todo lo que pida Rafa se lo van a dar para que esta selección hoy tenga bases y, como bien decía, creo que era Fer o Hernán, ¿no? La competencia, que la selección mexicana también pueda competir. Si Rafa quiere jugar en Sudamérica, van a ir a Sudamérica. Si Rafa quiere hacer una gira en noviembre en Europa por las fechas FIFA, que es la única que te permite, se va a hacer. Es decir, le van a dar armas suficientes para que tenga. Además de que el contrato, cuando Rafa lo buscaron, lo pidió. Y por cierto, rápido ya para cerrar y platicar un poquito, que Mikel, que Ibar y bla, bla, bla. No nos hagamos tontos, señores. No nos hagamos tontos. Algo tuvo que ver Juan Carlos Rodríguez. Eso sí, de las cosas buenas que hizo Juan Carlos Rodríguez fue haber puesto a Rafa, porque él fue uno de los que le convenció a los dueños para ponerle todo lo que Rafa quería. Esto no es mérito ni de Mikel ni de Ibar. No nos hagamos tontos, Hermano, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Se tambalea el puesto de alguno de ellos? Hola, hermano. De Davino, el caso de Ibar Cisniega, ¿se afianzó después del Mundial? ¿Se van a quedar o alguno está tambaleándose? Davino se va a quedar, terminó contrato al término del Mundial, pero la idea y lo que quieren, lo que han platicado con él es que se quede al cargo. Tiene muchísima amistad, es muy cercano a Rafa, entonces yo creo que también le puede ayudar y se pueden complementar y trabajar bien. En algún momento jugaron juntos en selección. Y yo creo que los cambios van a venir paulatinamente. No sé si recordarás cuando fue la última asamblea, ¿no? Que informamos Fer y un servidor ahí en el estudio cómo venían los cambios. Yo creo que paulatinamente. Y el cargo que puede correr más riesgo
¿no? Evidentemente es el del presidente de la Federación Mexicana, ¿no? Que es el escritorio más débil hoy, ¿no? Porque aparte internamente, pues tiene un verdadero desastre, ¿no? Fer. Sí, no, yo coincido con Rubén. Yo creo que los cambios se van a ir dando paulatinamente y sí creo que va a haber cambios directivos. No nos olvidemos que sigue el G8, que la división ahí. O sea, ahorita fue como firmamos la paz durante el Mundial, pero deja que empiece la liga y vamos a ver cómo se acomodan las cosas. En el tema de Javier, porque ya rechazó a Arabia, ¿lo ves quedándose en dirección general de selecciones, manager general, como lo quieras llamar? Fíjate, Fer, que preguntaba un poco de ello y en sí hoy la misma federación no tiene clara la estructura de ese puesto, ni el escritorio claro, porque entorpecería mucho el trabajo de Duilio por un lado y también de Andrés Lilini, ¿no? Que por cierto Andrés Lilini lo ha hecho de maravilla y que por cierto se habla poco, pero en unos meses se juega muchísimo de su trabajo, ¿eh? En un torneo te juegas 2 generaciones futuras en el fútbol mexicano, porque es el torneo sub-20 que te da el Mundial de la Especialidad y además te da el boleto a los Juegos Olímpicos de Londres. Entonces, no, perdón, de Londres, de Los Ángeles. Entonces, no es nada fácil ese torneo y se va a jugar en México, afortunadamente, pero ahí se juega mucho, ¿no? Se juega mucho. Y es Arce, el que era técnico del Puebla, ¿no? El que lo va a llevar. Entonces, yo creo que en ese puesto todavía no la tienen clara. Incluso Javier no la tiene clara porque no le han, o sea, tal vez, pues, oye, si te quedas y sigues, pero realmente un ofrecimiento real de cuál podría ser lo que haga como general manager no lo tienen claro. Pero entonces yo creo que en este momento no sería lo más adecuado, ¿eh? También, ¿sabes qué? Sobre el rol de Edson Álvarez, ¿no? Ya que nos estamos metiendo con los personajes que pudieran tener continuidad, la info también, ¿no? Respecto a una probable venta. ¿Qué pudiera pasar con Machín? A Edson le están buscando equipo, evidentemente. El mercado de pases de Cruz Azul entró en una fase decisiva y las próximas horas podrían definir el rostro del equipo que Joel Huicui presentará. En el Torneo Apertura 2026 hay una salida ya confirmada, 2 incorporaciones que están a punto de hacerse oficiales. Un capitán que le dijo que no a Europa por considerar que la oferta estaba por debajo de sus aspiraciones. Y una búsqueda de lateral derecho que se ha convertido en un verdadero rompecabezas para la directiva celeste. En paralelo, el club afina los últimos detalles de su pretemporada con la mira puesta en un amistoso cargado de simbolismo. Todo esto ocurre al mismo tiempo, y la máquina no tiene margen para distraerse. El torneo está a la vuelta de la esquina y cada decisión en este mercado puede marcar la diferencia entre pelear el título o quedarse a mitad de camino. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos temas, déjanos tu like y contanos en los comentarios qué movimiento te tiene más expectante. Si la posible llegada de César Montes, la salida de Eric Lira o la novela del lateral derecho. Ahora sí, vamos con todo. Empecemos por lo que ya es un hecho consumado. Yorgos dejó de ser jugador de Cruz Azul. El delantero griego continuará su carrera en el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos, según confirmó el propio club celeste a través de un comunicado en sus redes sociales. Su salida no tomó por sorpresa a nadie que siguiera de cerca la situación del futbolista, cuya continuidad ya generaba dudas desde hace semanas por su bajo protagonismo en el semestre anterior. Con esta salida, la directiva libera un cupo de extranjero que, como se explicará más adelante, podría abrirle la puerta a otro nombre que sonaba con fuerza en Ciudad Cooperativa. Es un movimiento administrativo, sí, pero también deportivo. Cada cupo de extranjero en la Liga México vale oro. Y liberar uno en pleno mercado de fichajes nunca es un dato menor para un club que tiene varios frentes abiertos. Da la sensación de que esta salida, más que una sorpresa, era cuestión de tiempo. Cuesta imaginar que Yilmaz fuera a tener un rol protagónico en el proyecto de Wiki tal como venía planteado el semestre. Y en el fondo, para ambas partes, esto suena más a un alivio que a una pérdida. El delantero griego llegó a Cruz Azul con expectativas altas, pero su adaptación al ritmo y a las exigencias físicas de la Liga México nunca terminó de ser la esperada. Su salto al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, un destino cada vez más habitual para jugadores europeos que buscan cerrar etapa con contratos atractivos.
Cierra un capítulo que, para buena parte de la afición celeste, ya se sentía agotado desde hace varios meses. Mientras se despide un jugador, otros 2 están a punto de llegar, y ambos apuntan a reforzar una zona que ya venía siendo una de las fortalezas del plantel, la defensa central. Alan Montes es el primero de la lista y, de hecho, ya lleva varios días entrenando en la noria junto al resto del plantel. Una señal inequívoca de que su fichaje está prácticamente resuelto. El jugador, que también pasó por la Copa del Mundo con la selección mexicana, llega con la expectativa de sumar minutos y competencia inmediata en una saga que, como se verá más adelante, está a punto de quedar sobrepoblada de opciones. El segundo nombre es el de César Montes, apodado El Cachorro, quien viene de tener una actuación destacada con la selección mexicana durante la Copa del Mundo de 2026 y que está cada vez más cerca de dejar el Lokomotiv Moscú rumbo a la capital mexicana. Según el periodista Carlos Córdoba, las negociaciones entre ambas instituciones continúan avanzando, aunque todavía no existe una propuesta formal por parte del club ruso. Se estima, sin embargo, que la oferta rondaría los $9 millones, una cifra que el Lokomotiv necesitaría para sanear parte de sus finanzas, atravesadas por un contexto económico complicado en el fútbol ruso. César Montes, por su parte, se encuentra entusiasmado con el proyecto celeste. Y a esto se suma un dato que no es menor: el defensor no ha recibido ofertas para continuar su carrera en una liga europea de peso, lo que hace que la opción mexicana gane cada vez más fuerza en su cabeza. Todo indica que este fichaje, tarde o temprano, va a cerrarse. Cuando un club necesita vender para ordenar sus cuentas y el jugador no tiene sobre la mesa nada mejor que lo que le ofrece Cruz Azul, la historia casi siempre termina de la misma manera. La eventual llegada de estos 2 refuerzos, sin embargo, no está exenta de consecuencias. Si ambos fichajes se concretan, Joel Huicky tendrá en sus manos una situación poco habitual. Hasta 6 defensores centrales compitiendo por un lugar en el 11 titular. Willer Dita, Gonzalo Piovi, Chiquete Orozco, César Montes, Alan Montes y Jorge Rodarte. Este último con capacidad de jugar también en esa posición. Conformarían un lote de opciones que cualquier entrenador desearía tener, pero que también obliga a tomar decisiones difíciles. Administrar esa competencia interna, mantener contentos a jugadores que quedarán relegados a la banca y encontrar el equilibrio adecuado entre experiencia y juventud será, sin dudas, uno de los principales desafíos del cuerpo técnico de cara al arranque del torneo. No hay que perder de vista, además, que un exceso de opciones en una misma posición también puede derivar en salidas adicionales antes de que cierre el mercado, ya sea a préstamo o de manera definitiva. 6 centrales para 2 puestos suena a lujo, pero en el fútbol mexicano ese tipo de lujo termina, casi siempre, generando más dolores de cabeza que soluciones. Alguien de ese lote va a terminar jugando bastante menos de lo que le gustaría. Ahora bien, no todas las noticias en Cruz Azul tienen que ver con llegadas. Hay una salida que, aunque todavía no se concreta, cada vez luce más cercana y se trata nada menos que del capitán del equipo, Eric Lira. El mediocampista mexicano llega de disputar una Copa del Mundo 2026, que terminó por consolidar su nombre como uno de los volantes más completos del fútbol azteca. Y ese salto de nivel despertó el interés de distintos clubes en Europa. Su nombre, que ya venía sonando desde hace algunos meses en algunos mercados, se disparó tras su rendimiento en la cita mundialista, donde mostró llegada, dinámica y una lectura de juego que lo colocó entre los mediocampistas más completos del certamen a nivel de selecciones latinoamericanas. Sin embargo, la novedad más reciente no tiene que ver con quien lo quiere, sino con quien fue rechazado. Según reveló el periodista Armando Melgar a través de su canal de YouTube, el FC Copenhague presentó una propuesta formal, o al menos preliminar, por los servicios de Eric Lira, pero el jugador decidió no aceptarla. El motivo no fue económico ni personal, sino puramente deportivo. Lira aspira a jugar en una liga que se ubique entre las 5 mejores del mundo. Y la liga danesa, pese a su nivel de competitividad y a la buena estructura del fútbol nórdico en los últimos años, no cumple con ese estándar en la mente del capitán celeste.
Esta postura no es un capricho aislado, sino que fue respaldada por otro periodista de peso en el mercado de pases, César Luis Merlo, quien señaló que el destino más probable para Eric Lira sería alguno de los considerados 5 grandes campeonatos de Europa: España, Inglaterra, Italia, Alemania o Francia, dejando a Portugal y Países Bajos como alternativas secundarias en caso de que ninguna de esas ligas se concrete. Hasta el momento, eso sí, no existe ninguna oferta formal proveniente de esos países, por lo que la salida de Lira, aunque cada vez más probable, todavía no tiene una fecha ni un destino definido. Esa distancia entre la ambición del jugador y la realidad del mercado es, justamente, lo que mantiene en vilo a la afición celeste. Lo interesante es que Cruz Azul ya trabaja con este escenario como una posibilidad real y no como una simple especulación de mercado, de acuerdo con información conocida en los últimos días. La directiva celeste habría decidido honrar una promesa hecha previamente al jugador, comprometiéndose a facilitar su salida en caso de que llegue una propuesta que satisfaga tanto al club como al futbolista. Esto significa que la planificación deportiva de Cruz Azul ya contempla, al menos parcialmente, un futuro sin su capitán en la cancha. La comisión técnica encabezada por Joel Huicui, consciente de esta realidad, ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante con características similares a las de Lira. Aunque esta tarea no es sencilla, la cuota de jugadores extranjeros permitida por la Liga México y la complejidad general del mercado de transferencias limitan considerablemente las opciones disponibles para el cuerpo técnico. Rechazar una oferta concreta para esperar algo mejor siempre es un riesgo, y en el fútbol esa apuesta no siempre sale bien. ¿Quién sabe si dentro de unos meses Lira no termine mirando con otros ojos a una liga que hoy descartó sin dudar? Vale la pena recordar, además, que este tipo de decisiones no son exclusivas de Eric Lira. En el fútbol mexicano son varios los casos de jugadores que, tras rendimientos destacados en un mundial, reciben ofertas de ligas intermedias y prefieren esperar a que aparezca algo de mayor jerarquía, aun a riesgo de que esa oportunidad nunca llegue. La Copa del Mundo funciona como una vidriera excepcional, pero también genera expectativas que no siempre se traducen en propuestas concretas de los clubes más poderosos de Europa. Ahora bien, si hay una posición que concentra buena parte de la atención en Ciudad Cooperativa, esa es la de lateral derecho. Cruz Azul necesita con urgencia un refuerzo confiable para ese sector de la cancha, y el nombre que encabeza la lista de candidatos es el de Julián Araujo. El defensor no continuará en el Celtic de Glasgow y ya comenzó a evaluar sus posibles destinos, algo que el propio club escocés estaría dispuesto a aprovechar cuanto antes para desprenderse del jugador y sacar una rentabilidad económica de su salida. Araujo, con pasado en la Maker y experiencia reciente en el fútbol europeo, es visto como un perfil moderno para la posición, un lateral con buena proyección ofensiva, capaz de sumar en ataque sin descuidar la marca. Sin embargo, pese a que Araujo figura como la primera opción del club celeste, las negociaciones no han avanzado tanto como se esperaba. Y esto se debe a 2 factores puntuales que mantienen la operación en un compás de espera. El primer obstáculo tiene que ver con el aspecto salarial, según información divulgada por Gerardo González, colaborador del programa Vamos Azul. El jugador estaría dispuesto a aceptar una reducción en sus ingresos para sumarse al proyecto celeste. Pero todavía existe una brecha considerable entre lo que el futbolista pretende ganar y lo que Cruz Azul está dispuesto a ofrecer. El segundo obstáculo, quizás más determinante que el primero, tiene que ver con la voluntad del propio jugador. Araujo todavía sueña con continuar su carrera en el viejo continente y actualmente está a la espera de que surja una propuesta desde alguna liga europea. Mientras esa oferta no llegue, la puerta hacia Cruz Azul permanece abierta, pero si en las próximas semanas aparece algún interesado desde Europa, el interés celeste podría quedar en la nada. Con un valor de mercado cercano a los 12 millones de euros y una cláusula de rescisión estimada en unos 20 millones de dólares, Julián Araujo no es, de ninguna manera, un fichaje sencillo ni barato. Y esa realidad económica también entra en la ecuación de una directiva que necesita repartir su presupuesto entre varios frentes al mismo tiempo.
Este tipo de negociaciones, donde el jugador todavía sueña con Europa mientras el club espera pacientemente, casi nunca se resuelven rápido. Tarde o temprano alguien va a tener que ceder, y no sería extraño que termine siendo el propio futbolista, cuando el tiempo empiece a jugarle en contra. Hay que tener en cuenta, además, que el mercado europeo suele activarse recién en las últimas semanas antes del cierre, por lo que no sería extraño que Araujo reciba novedades concretas justo cuando Cruz Azul ya haya destinado su presupuesto a otras prioridades. Esa dinámica de tiempos desincronizados es, precisamente, uno de los mayores dolores de cabeza para cualquier director deportivo que negocia con jugadores que todavía tienen la cabeza puesta en el viejo continente. En medio de esta incertidumbre, otro nombre había comenzado a circular con fuerza en redes sociales como posible alternativa para reforzar ese sector de la cancha. Richard Ledesma, actual jugador de Chivas. El futbolista, que se desempeña como lateral con una notable proyección ofensiva, es considerado uno de los elementos más destacados de la Liga México en su posición, y esa condición fue suficiente para que su nombre empezara a vincularse con Cruz Azul en distintos portales y comunidades de aficionados. Ledesma, formado en academias estadounidenses y con experiencia internacional, tiene un perfil que encajaría perfectamente con las necesidades tácticas de Joel Huig. Sin embargo, la ilusión de buena parte de la afición celeste se topó rápidamente con la realidad. No existe ningún tipo de acercamiento entre ambas partes. Así lo confirmó Gerardo González, quien fue tajante al señalar que, hasta el momento, no ha habido contactos formales ni informales por el jugador. A esto se suma un factor adicional que aleja todavía más esta posibilidad. Richard Ledesma es considerado una pieza clave dentro del proyecto deportivo de Chivas, por lo que resulta poco probable que el club tapatío esté dispuesto a desprenderse de él en el corto plazo, mucho menos de cara a un semestre en el que el propio Guadalajara necesita mantener su base competitiva. En consecuencia, aunque la idea seguirá dando de qué hablar entre los aficionados, la realidad indica que Ledesma no es, por el momento, una opción viable para el once celeste. Los rumores en redes muchas veces corren más rápido que la realidad del mercado. Y este parece ser un caso típico, lindo de imaginar, pero bastante lejos de concretarse. Con Julián Araujo estancado por el tema salarial y su deseo de permanecer en Europa, y con Richard Ledesma descartado de plano, Cruz Azul se encuentra en una posición incómoda, necesita resolver la lateral derecha, pero no tiene todavía una alternativa clara sobre la mesa. El director deportivo continúa trabajando para identificar nuevas opciones que se ajusten al perfil solicitado por Joel Huig, aunque hasta el momento no ha logrado destrabar ningún nombre concreto. Mientras la búsqueda continúa, todo indica que será Jeremy Márquez quien ocupe esa posición de manera interina al arranque del torneo Apertura 2026. Una solución de emergencia que difícilmente convenza del todo al cuerpo técnico, pero que permitirá cubrir el hueco mientras la directiva sigue negociando en el mercado. Empezar el torneo con una solución de emergencia en una posición tan sensible no suele ser el mejor punto de partida, y los primeros partidos del semestre podrían mostrar, sin filtro, cuánto pesa todavía esa carencia. La lista de pendientes de Cruz Azul, sin embargo, no termina en la lateral derecha. Otro asunto que genera preocupación puertas adentro es la situación contractual de Gabriel Fernández, apodado El Toro. El delantero uruguayo desea continuar en el club, pero las negociaciones para renovar su vínculo se han complicado debido a sus exigencias salariales, que no terminan de encontrar un punto de acuerdo con la directiva celeste. Fernández, pieza importante del ataque celeste en las últimas temporadas, sabe que su valor en el mercado le permite negociar con cierta firmeza, y esa confianza es, en parte, lo que está dilatando la firma de la renovación. Con el inicio del torneo cada vez más cerca, el tiempo para resolver esta situación se agota, y una eventual salida de Fernández tendría un efecto directo sobre otro capítulo del mercado. Liberaría un cupo de jugador extranjero que Cruz Azul podría utilizar para sumar a Juan Brunner, mediocampista de Tigres que es del total agrado del director deportivo celeste. Bruneta, de gran presente futbolístico y con una proyección que lo coloca entre los extranjeros más destacados del certamen mexicano.
representaría una incorporación de jerarquía para el medio campo de Wiki. Por el momento no existen negociaciones formales con el argentino, pero el club catalán, como también se le conoce a Cruz Azul, podría acelerar los movimientos en esa dirección apenas se resuelva el futuro de Fernández. Da la impresión de que estos dos casos están más conectados de lo que parece a simple vista, y no sorprendería que la resolución de uno termine siendo, en los hechos, la condición necesaria para que avance el otro. En el fútbol mexicano, este tipo de encadenamientos entre salidas y llegadas es moneda corriente. Los cupos de extranjero funcionan casi como una moneda de intercambio interna, y los directores deportivos suelen planificar sus movimientos pensando en ese tablero completo más que en fichajes aislados. Por eso, la resolución del futuro de Gabriel Fernández podría terminar siendo, en las próximas semanas, uno de los temas más determinantes de todo el mercado celeste. Aunque hoy pase relativamente desapercibido frente a nombres de mayor exposición mediática como Eric Lira o Julián Araujo. Mientras todos estos movimientos avanzan en paralelo, el equipo no descuida lo que ocurre dentro de la cancha, y la pretemporada se ha convertido en un termómetro fundamental para entender hacia dónde se dirige este nuevo Cruz Azul. El primer amistoso de la gira dejó una sensación agridulce entre los aficionados. El equipo empató 3-0 frente al Atlético Morelia en un partido que tuvo de todo, incluyendo un tramo en el que la máquina llegó a ponerse arriba por 3 goles de diferencia gracias a una serie de combinaciones ofensivas de gran nivel y jugadas individuales de calidad. Sin embargo, el planteamiento con un plantel repleto de jugadores jóvenes terminó pasando factura, y el equipo no pudo sostener la ventaja hasta el final. Más allá del resultado, el partido sirvió para que Joel Wiki empezara a delinear ideas y detectar tanto virtudes como áreas de mejora en un plantel que todavía está en pleno proceso de reconstrucción y búsqueda de identidad. Los amistosos de pretemporada, aunque no definen nada de manera oficial, suelen ser el primer indicio real de cómo llega un equipo al inicio del semestre. Y ese 3-3 dejó tanto motivos para el optimismo como señales de alerta. Sacar conclusiones definitivas de un amistoso siempre es arriesgado, pero cuesta no quedarse pensando en esa ventaja de 3 goles que se escapó de las manos frente a un rival, en principio, de menor jerarquía. Ese tipo de partidos, con final abierto y muchas rotaciones, sirven también para que el cuerpo técnico pruebe variantes tácticas sin la presión de un resultado oficial. La pretemporada es, ante todo, un laboratorio, y lo ocurrido ante Morelia deja tarea para trabajar tanto en la definición de los partidos como en la solidez defensiva cuando el equipo se confía con una ventaja en el marcador. El próximo desafío de la pretemporada llega cargado de un significado especial. Cruz Azul disputará su segundo amistoso de preparación este sábado 1 el 1 de julio, a la 1 de la tarde del centro de México, frente al Comunicaciones de Guatemala, en el Estadio 10 de diciembre, ubicado en Ciudad Cooperativa, Hidalgo. El recinto, con capacidad para cerca de 17.0 espectadores, será testigo de un partido que combina fútbol, historia y un fuerte sentido de pertenencia, ya que revive un antecedente que se remonta al primer encuentro internacional entre ambos clubes, disputado en 1969. El propio Víctor Velázquez confirmó que este amistoso no será uno más dentro del calendario de pretemporada, ya que también servirá como marco para la presentación oficial del plantel completo y de la comisión técnica ante la afición, en una jornada que buscará reforzar el vínculo entre el club y su gente. Hasta el momento no se ha confirmado qué canal o plataforma transmitirá el encuentro, aunque los aficionados podrán seguir cada detalle del partido a través de la cobertura minuto a minuto que ofrecerá el programa Vamos Azul, elegir. Un escenario tan cargado de historia para presentar al equipo no parece casualidad, y da la sensación de que la dirigencia busca, más que un simple amistoso, generar un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del club. En definitiva, Cruz Azul atraviesa uno de los tramos más activos e importantes de su planificación rumbo al torneo Apertura 2026. Hay una salida ya oficializada con la partida de Jocos. 2 incorporaciones defensivas que parecen cuestión de días.
Un capitán que rechazó una oferta europea por no considerarla a la altura de sus ambiciones y que podría terminar dejando el club en las próximas semanas. Una búsqueda de lateral derecho que sigue sin resolverse pese a los intentos por Julián Araujo y el descarte definitivo de Richard Ledesma, una negociación contractual pendiente con Gabriel Fernández que podría desbloquear la llegada de Juan Bruneta y una pretemporada que continúa tomando forma partido a partido. Todo esto ocurre al mismo tiempo, en un club que no quiere dejar cabos sueltos antes de que arranque el torneo. Consciente de que cada una de estas decisiones puede terminar definiendo si la máquina vuelve a pelear por lo más alto o sí, por el contrario, deberá conformarse con un papel secundario en el semestre que se avecina. Los próximos días, sin dudas, serán claves para empezar a despejar buena parte de estas incógnitas. Y quienes siguen de cerca al equipo celeste saben que en el fútbol mexicano las noticias de mercado pueden cambiar de un día para el otro. No dejes de contarnos en los comentarios cuál de todos estos movimientos te genera más expectativa. Y si te gustó este repaso, déjanos tu like para que sigamos trayendo toda la información del mercado celeste al instante.